Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te preguntaste qué son exactamente los hábitos y cómo funcionan? ¿Te interesa aprender cómo los hábitos pueden aumentar tu productividad? ¿Estás buscando una manera simple de empezar a desarrollar hábitos que realmente impacten en tu vida y en tu negocio? En el episodio de hoy vamos a ver cómo se componen los hábitos y exploraremos su poder transformador. Veremos cómo construir los hábitos de la manera correcta puede ser la herramienta clave para lograr todos tus objetivos y definitivamente el primer paso para hacerlo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más en tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 518, en el cual voy a estar charlando con Mati, uno de mis grandes referentes, en todo lo relacionado a hábitos en general. Así que Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Tenemos un episodio muy divertido por delante. Vamos a meternos en no solo qué son los hábitos, sino también cómo desarrollarlos. Y tenemos un paso a paso que nos tiene bastante entusiasmados en términos de los resultados que puede traer, con lo cual a poner manos a la obra se ha dicho. Sí, creo que hay un conocimiento relativamente general de que los hábitos son muy importantes y tenemos un conocimiento relativamente general de que se pueden cambiar, pero muchas veces no tenemos tan en claro cómo hacerlo, cuáles son los pasos. Incluso si tenemos esta estructura de disparador, conducta, recompensa, hay cosas que se nos escapan, intentamos, probamos, si no funcionan, vamos a estar hablando de un paso a paso para que puedas evitar las cosas que normalmente hacen que eso suceda. Pero antes de meternos en eso, Mati, puntualmente, quiero recordarles a todos que pueden, además de escucharnos, vernos desde YouTube. Bien, pueden ir a youtube.com/superhábitos, van a encontrar todos los podcasts ahí en video. Y además pueden dejarnos comentarios como NobelLun21, que en el episodio que grabamos, Mati, sobre redes sociales, nos dijo lo siguiente. Lo que dicen es muy cierto. Cuando entré al bootcamp de GT, mi primer gran ahorro de horas fue precisamente el acortar el uso de redes sociales y de mi teléfono. Hoy mi vida es muy diferente y fue con ese punto de partida, aunado a las invaluables herramientas que recibí dentro del bootcamp. Gracias por ese episodio. Gracias a vos por tu comentario y por compartirlo con nosotros. Entonces, vamos a meternos, Mati, de vuelta acá. Antes, nuevamente, youtube.com/superhábitos, porque tenemos para Instagram, no sé si lo tenemos para YouTube también. Yo creo que sí. A ver si van a superhábitos.com/YouTube. Tararán. Lo estoy probando en vivo. Sí, funciona. Ahí está, perfecto. Entonces no estaba mal. Superhábitos.com/YouTube o youtube.com/superhábitos. De ambas formas van a llegar al mismo lugar. Bueno, Mati, empecemos. Sabemos, tenemos mucha experiencia, pero siempre está bueno volver sobre las bases. ¿Qué son los hábitos? ¿Desde cuándo se habla de eso? Bien, entonces, un poco para meternos, porque como decía Santi recién, creo que hoy en día vivimos en una época muy linda, en el sentido de que hay mucha conciencia sobre que las personas tenemos hábitos, que los hábitos importan, que tenemos algún tipo de control sobre esos hábitos, pero siempre entender las cosas un poco más a fondo ayuda a mejorar los resultados que obtenemos. Entonces, un breve repaso histórico y técnico de qué son los hábitos. El concepto moderno de hábitos, si bien la palabra ha existido hace mucho tiempo, el concepto moderno apareció más hacia finales del siglo XIX. Ahí había un psicólogo que se llamaba William James y que el contexto que le dio son rutinas, comportamientos, procesos cognitivos también podrían ser, que las personas repetimos de forma automática o semiautomática, que se construyeron en base a experiencias previas. Y esto es un detalle que es muy importante. La diferencia entre el hábito y el reflejo está en que el hábito se apoya en experiencias previas. El reflejo es algo biológico, es el típico ejemplo del doctor golpeándonos en la rodilla y que la pierna se levanta, o cerrar el ojo cuando algo está por entrar en el ojo. Eso no lo aprendí, sino que está de alguna forma biológicamente programado. Los hábitos, en cambio, la forma en la que trabajan es, en algún momento me encontré con un problema, frente a ese problema hice algo que me trajo un resultado positivo, y lo que hace mi cerebro cuando se encuentra con eso es guardar la información para decir, esto deberíamos repetirlo la próxima vez. Cuando lo repite varias veces y sistemáticamente encuentra el resultado positivo que está buscando, lo que hace es guarda esa información
y construye literalmente en nuestro cerebro un caminito, un pequeño camino neuronal que se dispara cada vez que vuelvo a estar en la misma situación. De a poco eso va pasando del plano consciente a un plano que no es consciente. De vuelta siempre damos este ejemplo. Si yo voy manejando de mi casa al trabajo, el primer día que hice esa ruta, que no lo conocía, o la primera vez que aprendí a manejar, mi cerebro está gastando mucha energía, ¿no? Se siente como un proceso intenso, solamente voy pensando en eso, voy prestándole atención al camino, la ruta, el nombre de la calle. Si es la primera vez que aprendí a manejar, estoy muy consciente de cuando tengo que presionar, ¿no?, uno de los pedales, que estoy haciendo con el volante, que hago con la caja de cambios. Todo eso, en la medida en la cual se repite y empieza a funcionar, el cerebro lo empieza a pasar a este plano de hábito y empieza a poder realizarlo sin que se sienta como un esfuerzo. Y creo que una parte que es muy importante de esto es que cuando eso pasa a ese nivel, requiere menos energía. Y es el motivo por el cual los hábitos surgieron como elemento en nuestra evolución. Nosotros, si tuviéramos que tomar de forma consciente, con ese nivel de esfuerzo, como cuando hacemos algo por primera vez, todas las acciones del día, sería agotador para nuestro cerebro. Entonces lo que hace el cerebro es, va guardando información, disparando esto, usa menos energía para cada una de las acciones y por lo tanto opera de una manera más eficiente. Viene desde ahí, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que justamente si un hábito se formó en base a situaciones previas, me puede pasar de que mi cerebro lo extrapole a situaciones nuevas de forma automática y que ahí ya no se aplique tanto o no me sirva tanto. Sí, es importante, creo, para poder pensar después en cómo diseñamos los hábitos, recordar que los hábitos son un mecanismo de supervivencia del cerebro. De alguna manera, el cerebro encontró esta manera de poner en modo eco, de bajo consumo, el toma de decisiones constantes. En modo ahorro de batería. Ahorro de energía, claro, que no es lo mismo que sea automático. Bien, que sea automático significa que no tiene, digamos, dentro de neurología, como no pasa por el executive control o control ejecutivo, me imagino que será la traducción, tendría que buscarla bien, en cómo se dice en español, el executive control. Pero básicamente lo que tenés es que sí tenés un punto en el cual hay una parte que se vuelve relativamente inconsciente, si bien siempre tiene que haber, o si bien suele mantenerse cierto nivel de decisión. Es como el hábito de ir a entrenar. Todas las personas, incluso si tienen un gran hábito de entrenar, te van a mencionar que muchas veces tenés un pequeño momento de decisión. Un momento de, tengo que hacer tal cosa, lo hago. Pero, de vuelta, no es que es como un reflejo, como dice Mati, no es algo que se va a dar automáticamente. Algo que sí es importante decir de los hábitos, y para mí es súper divertido, es cuando se empezó a pensar en hábitos, y cuando hablamos de William James, que nació puntualmente en 1890, o sea, estamos hablando hace... de hecho creo que el artículo en el cual habla de esto es de 1890, perdón. Cuando ellos estaban hablando y cuando se empezó a hablar de hábitos, hay una noción muy, digamos, de Pavlov de estímulo-respuesta, ¿no? De esto es algo automático e incontrolable. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido de manera consistente más una conciencia de, en realidad hay una cuestión cognitiva relacionada a los objetivos que apoya el desarrollo de los hábitos. No nos vamos a meter en toda la ciencia, pero es una gran noticia. De hecho, Mati, estaba leyendo el otro día un libro que habla sobre el desarrollo del optimismo. Y una de las cosas que decía es, los hábitos mentales no tienen por qué ser permanentes. Estaba hablando de hábitos mentales puntualmente, dice. Uno de los hallazgos más significativos hechos por la psicología en los últimos 20 años es que los individuos pueden elegir su manera de pensar. Dice, hace 25 años, este libro es de 1990, aclaro, hace 1965, cuando yo era estudiante, dice el autor, no se explicaban cómo hay dilemas semejantes al que acabo de escribir en términos de desarrollo de un hábito mental, ¿no? Y hablaba de las teorías de Freud, y hablaba de Pavlov, y cómo de repente recién en los últimos tiempos empezó a pasar eso. Y es una gran noticia porque de vuelta a los hábitos, al ser cómo actuamos la mayor parte del tiempo, nos permiten generar de vuelta resultados enormes en nuestra vida y en nuestro día a día. Sí, de hecho, creo que acá entra, y un poco Santi haciendo una pequeña transición al tema que sigue, entra el empezar a ver que en tanto cualquier comportamiento, sea un comportamiento físico, sea un comportamiento mental, es un hábito, o es muy probable que sea un hábito, el 90-95% de lo que hacemos las personas todos los días son hábitos, en tanto el 90-95% de las cosas que yo hago tienen esta característica de hábitos, lo más probable es que yo tenga hábitos que están influenciando los resultados que obtengo en todas las áreas de mi vida. Están influenciando los resultados que obtengo a nivel físico, que creo que es lo primero que pensamos, ¿no? De hecho, si uno entra en Google y se fija cuáles son las palabras
que tienden a aparecer cuando buscamos hábitos, tienden a aparecer cosas que tengan que ver con salud. Pero también nuestros hábitos van a estar influenciando qué resultados yo obtengo en mi negocio, ¿no? De repente, cómo gestiono las finanzas del negocio, probablemente se apoyen hábitos. Cómo gestiono las ventas del negocio, probablemente se apoyen hábitos. Lo mismo en términos del vínculo con otras personas. Y como dijo Santi recién, lo mismo en términos de cosas que quizás no implican un movimiento físico exterior, sino cómo pienso un tema, cómo resuelvo un problema a nivel mental. Y es súper divertido si uno se pone a ver entrevistas con famosos, ¿no? Siempre aparece que cada famoso tiene sus hábitos favoritos, ¿no? La otra vez veía justo una entrevista a Tom Holland que le preguntaban qué es lo primero que haces todos los días. Y decía, bueno, para mí lo importante es levantarme temprano por la mañana y hacer la cama. Y así podríamos buscar, no sé, últimamente vi varias de Kevin Hart, de Zendaya y de otros, pero constantemente cada uno tiene un hábito que atesora. ¿Qué es lo importante? Ver no el hábito de manera individual, sino entender de que todos estos famosos, todas estas personas que puedan estar hablando de hábitos ahí a nuestro alrededor, en realidad lo importante es que yo puedo en cualquier área de mi vida aumentar los resultados sin que se sienta como un esfuerzo constante a través del desarrollo de hábitos. Y de ahí, si lo que necesito es estar más ordenado, elegiré el hábito de hacer la cama. Si lo que yo necesito es mejorar mi salud mental, ahí voy a elegir, no sé, empezar a escribir un diario, tener momentos de tranquilidad, hacer terapia. Si lo que necesito es estar más en forma o recuperar mi estado físico, voy a elegir hábitos de ejercicio. Pero lo importante es ver que cualquier área de nuestra vida que se esté sintiendo pesada o que nos esté costando obtener resultados, probablemente se vería muy beneficiada de que la encaremos con esta óptica de cómo dejo de que sea un esfuerzo a nivel consciente, de que todo el tiempo que lo hago lo estoy yo sacando con fuerza de voluntad y empiezo a construir hábitos que mantengan el avance sin ese desgaste de energía. Sí, que lo interesante de los hábitos es que como están ahí de manera permanente, y nosotros solemos decir que no es que desarrollamos nuevos hábitos, sino que a lo sumo modificamos los hábitos o elegimos qué hábitos queremos tener. Pero los hábitos, al estar todo el tiempo ahí, empiezan a atacar, a corroer o a elevar nuestro día a día sin que nos demos cuenta y de vuelta de manera cotidiana. De hecho, como para un poquito de contexto, en el libro estaban hablando justo antes de esta cita que mencioné sobre una persona que tiene un incidente y básicamente lo que esta persona está haciendo está hablando de optimismo versus pesimismo, categorizando a las personas pesimistas con ciertas características como por ejemplo siempre pensar en las peores consecuencias posibles. Bien, obviamente hay graduaciones y el peor punto posible es la depresión, que es una situación clínica, bien. Pero él está hablando de un ejemplo puntual. Y decir, bueno, si yo todo el tiempo, cada vez que pasa algo, estoy pensando lo peor posible, y eso va a terminar llevando a un montón de consecuencias. Y que de repente podamos pensar en, yo puedo elegir, quiero ser más feliz, por ejemplo, simplemente, área de mi vida en la cual quiero mejorar. Quiero ser simplemente más feliz, o estar más tranquilo, o ser más atractivo para otras personas. Y puedo sentarme y pensar, ¿qué hábito modificar? Y que un hábito particularmente genere un cambio tan grande, para mí es una gran noticia. Y otra gran noticia, Mati, es que generamos, y como dijo Mati, una guía hace un tiempo en el cual nos sentamos a pensar, bueno, ¿cuáles son buenas prácticas para desarrollar hábitos que normalmente no están cubiertas en libros, que normalmente no están en Hábitos Atómicos, no están en El Poder de los Hábitos, y que nosotros hemos visto que la práctica multiplica las posibilidades que la gente tenga éxito en sus cambios de hábitos? Lo que vamos a hacer ahora es meternos en estos puntos. Tenemos un par de pasos, bien, son puntualmente 4 pasos, y ahí les vamos a dar un par de tips específicos para que se lleven con eso. Bien, Santi, vamos paso por paso. Entonces, entramos con esta mirada de voy a trabajar sobre mis hábitos. Paso número 1 es identificar mi objetivo. ¿Sí? Que nadie va a entrar a cambiar hábitos porque haya que hacerlo. O bueno, no deberíamos, por lo menos. No porque Santi dijo que tengo que cambiar mis hábitos, así que voy a hacer eso esta semana. No, yo llego porque hay algo que yo quiero obtener. Entonces, poner en palabras ¿qué estoy tratando de buscar? Me va a ayudar, obviamente, a todo el resto del proceso. Entonces, lo primero que voy a hacer es pensar cuál es la parte de mi vida en la cual quiero obtener un cambio. A partir de ahí, ¿qué cambio quiero obtener? ¿No? Esto es decir, quiero, de vuelta, mejorar las ventas en mi negocio, quiero mejorar mi vínculo de pareja en términos del disfrute de los ratos que tenemos juntos, quiero tener, no sé, una relación más significativa con mis amigos. Tomo esa decisión, lo pongo en palabras, lo escribo. Y de ahí, en general, va a haber una etapa en el diseño de hábitos que es simplemente investigar. Yo voy a juntar información sobre, otras personas que son buenos vendiendo, otras personas que son buenos teniendo vínculos, otras personas que lograron aquello que yo quiero hacer,
¿qué hábitos tienen o qué hábitos incorporaron? El otro día Santi estaba en una charla y les decía a una persona que nosotros tenemos la suerte de que mucho de nuestro trabajo es de alguna forma ser como detectives de qué es lo que hacen otras personas que tienen resultados y tratar de decodificarlo. Porque muchas veces esas otras personas puede ser que no sean conscientes de los hábitos que tienen, ¿no? Ahí va a haber muchas personas que, si vos decís, ¿y qué hábitos seguís para tener la cantidad de amigos que tenés? Y te van a decir, no hago nada. Y en realidad es muy probable que si te sentás a investigar, hay muchos hábitos que de vuelta no son conscientes que esta persona tiene, que está siguiendo. Entonces, una gran ventaja del mundo moderno es que hay muchas personas que pasan tiempo investigando, decodificando qué es lo que funciona, y es muy probable que para la mayoría de los objetivos que tengamos haya información sobre qué hábitos funcionarían. Entonces, primero identifico el objetivo, eso me va a dar un nivel de foco, y sobre eso empiezo a investigar para tratar de decir, bueno, para ese objetivo, ¿qué hábitos hay evidencia sólida de que si los incorporo es probable que el objetivo suceda? Sí, que junta mucho a lo que hemos hablado muchas veces y que salió recién un poquito, y es mucho más probable que mantengamos un hábito cuando entendemos por qué. De hecho, en una sesión el otro día, una persona me planteaba un hábito y me decía, yo en realidad me cuesta este hábito y a veces me pregunto por qué lo estoy haciendo. Y yo le dije, no hagas un hábito que no entendés. Porque si vos no entendés por qué estás haciendo algo, es muy difícil que lo mantengas en el tiempo. Nadie sufre porque quiere. Bien. A lo sumo sufrimos porque pensamos que nos va a ayudar. No sé, me meto en el hielo y sufro. Sí, sufrís porque pensás que hay una consecuencia positiva después. En este caso, entender, antes de meterte en el hábito porque sí, entender por qué ese hábito te va a conducir a un resultado deseado eventualmente, tiene sentido. Piensen lo que dijimos antes. Los hábitos son mecanismos de supervivencia. No nos va a ayudar nuestro organismo a desarrollar un hábito que no tenga un fin último que tenga que ver con sobrevivir, con crecer, o que nosotros entendamos cuál es la conexión ahí. Entonces, como decía Mati, definir el área de la vida en el cual queremos mejorar, poner en palabras el objetivo que tenemos, investigar, preguntar acá. Súper importante, pueden escribirnos naturalmente si van a youtube.com/superhábitos. Buscan este episodio y dicen, estoy pensando mejorar en esta área de mi vida, ¿qué hábitos nos recomiendan? Ese es el primer lugar por el cual pueden empezar. Nos dejan un comentario, nos preguntan y nosotros les vamos a dar, tenemos un listado de hábitos por desarrollar que es súper amplio. Si no, podemos ir a buscar libros referentes a esos temas. Por ejemplo, justo ahora que estoy leyendo este libro sobre optimismo, es porque quiero enseñarle a mi hijo a ser optimista y yo siento que la mejor manera de hacerlo es yo ser más optimista. Entonces dije, hey, ¿qué hábitos hay para el optimismo? Y me puse a googlear y encontré una técnica que es el ABC, y estudié que este era el libro, entonces lo empecé a probar y entonces ahora estoy tratando de darle más sustancia como al hábito. Pero bueno, hay un hábito, literal, para ser más optimista. Entonces, empezamos por ahí, investigamos y siempre tratamos de ver, y esto es algo que Mati y Lu hacen mucho énfasis y me parece genial, siempre tratamos de pensar cómo podemos hacer un 2x1. Es decir, siempre que vamos a encontrar un hábito, podemos tratar de pensar cómo puedo sumar este hábito a un hábito anterior, o cómo puedo, de vuelta, hacer que este hábito cubra otras áreas que también me suman. Y ahí, en esto que dice Santi, de vuelta, hábitos hay infinitos que podríamos trabajar. Siempre es el motivo por el cual empezar identificando qué es lo que más me va a mover la aguja, qué es lo que más me va a impactar, es tan importante. Este ejemplo que dice Santi del optimismo es un buen ejemplo de algo que muchas veces las personas ponemos una etiqueta de yo soy o no soy. Yo soy optimista o yo no soy optimista, o yo soy pesimista. Y en realidad es divertido el empezar a quizás cambiar ese soy por hago o tengo hábitos, ¿no? Porque es distinto decir como, y la verdad que tengo hábitos pesimistas, ¿no? Y ahí eso me pone en un rol distinto, me separa. No es que yo soy pesimista, es que tengo hábitos pesimistas. Bueno, ¿cómo se construyen hábitos optimistas? No, yo soy, no sé, malhumorado. Bueno, tengo hábitos de reaccionar de forma malhumorada. ¿Cómo construyo hábitos y ese cambio constante de no ver porque de vuelta un problema que tienen los hábitos es que como son tantos y muchas veces no los tenemos conscientes, puede ser que algunas de estas cosas las empecemos a pasar a, bueno, es que así soy yo. Y el separarnos y empezar a tomar un poco de protagonismo es súper importante. De vuelta, eso hay que tenerlo presente a la hora de identificar el objetivo. Mientras más amplio yo me permita ver mi día a día y preguntarme dónde me sumaría más cambiar, mejor voy a elegir el hábito. Una vez que lo tengo, lo que va a seguir es diseñar el hábito. Bien, que
Si se fijan, si se bien la investigación, va a ser un paso que va a ser relativamente sencillo en términos de, voy a haber hecho una investigación, voy a haber identificado un hábito, como dijo Santi recién, que sería bueno incorporar. Ahora, fíjense que Santi dijo recién, ya tengo el sistema, pero le falta sustancia. ¿Qué es lo que quiero hacer una vez que yo identifico el hábito, la conducta que quiero desarrollar? Quiero empezar a meterme un poco más a fondo en esto que Santi mencionó más temprano de disparador, conducta, recompensa. Es decir, disparador va a ser, me voy a sentar a pensar cuándo, en qué momentos, en qué lugares este hábito debería aparecer, dónde debería realizarse. Sí, recuerden esto que dijimos al comienzo, hay un mecanismo evolutivo que se construyó en base a frente a X situación, yo realizo una conducta, me trajo buenos resultados. Eso es disparador, conducta, recompensa. Entonces, lo que quiero entender ahora es cuáles son esos momentos en los que un hábito que no me suma está apareciendo para decir, en ese momento es que quiero disparar la otra conducta. Sobre eso voy a tratar de pensar la conducta, que siempre está bueno recordar que mientras más simple, mejor. Al cerebro le cuesta cambiar, entonces si yo logro aplicar la regla de los 2 minutos de Atomic Habits que hablamos en algún momento, de que sea una conducta muy cortita de tiempo, o la regla que también se conoce como la regla de los ricitos de oro, ¿no? De que no sea tan difícil de realizar, eso va a ser mucho más probable que frente al disparador la conducta se realice. Si aparece el disparador, yo pienso en el hábito, pero automáticamente mi cerebro dice, no tengo ganas, que esto va a ser muy difícil, empieza a activar todo un montón de resistencia, bueno, va a ser difícil que la conducta se realice. El otro día estábamos conversando con Lu sobre esos momentos en los que uno está cansado y quizás tu primera reacción es renegar, ¿no? Y yo le decía algo como que en términos de esto de cómo diseñas los hábitos, un gran cambio de hábito es de la reacción pasar a no hacer nada. Porque si vos le decías a tu cerebro, en ese momento que estás enojado, date la vuelta y tipo sonreí y sé un amor de persona, y probablemente para tu cerebro es una exigencia bastante alta, que no es por la duración de tiempo, y ahí es donde lo de los 2 minutos hay que entenderlo como regular la dificultad. Ahora, si vos decís, bueno, en ese momento retírate de la situación, date vuelta, anda a caminar un rato y después volvé. Bueno, es mucho más fácil para el cerebro esa conducta. El hecho de que yo sienta que es más fácil hace que sea mucho más probable que ese hábito funcione. Entonces, fíjense cómo es. Identificar el momento, sobre eso identificar cuál va a ser la conducta y a partir de ahí va a entrar, obviamente, la recompensa. Sí, que dentro de la recompensa tenemos, de alguna manera, las típicas recompensas más generales, pero lo que la gente no suele incorporar son las microfestejos inmediatos o emocionales. Hay un libro que se llama Tiny Habits, que es de BJ Fogg, que es un profesor de Stanford, que habla de que lo que refuerza en el cerebro que algo es positivo en realidad es una emoción. Entonces, y también sabemos de que cómo actuamos físicamente modifica cómo nos sentimos. Entonces, conectando esos dos elementos, vos puedes tener pequeñas recompensas como aplaudir, hacer un pequeño baile, un choque a los 5 con alguien, etc. Esa es una recompensa muy fácil. Otras alternativas son las recompensas intrínsecas que tienen más que ver con algo que pasa por dentro, más que cosas que estamos trabajando desde afuera. Y la recompensa intrínseca tiene que ver con que si yo me siento... O sea, primero, si yo disfruto de una conducta es más probable que la mantenga, ¿no? Entonces, siempre que yo diseño un hábito, es bueno hacerme la pregunta de ¿hay algo que yo podría poner acá que haría que esto se sienta más agradable para mí? Un buen ejemplo sería, no sé, si quiero empezar a andar en bici y de repente digo, bueno, sobre la bici voy a ir escuchando música. De repente, si me gusta escuchar música, esa conducta pasa a ser un poquito más agradable o va a ser mi momento para escuchar este podcast que me gusta, ¿no? De repente, estoy empezando, fíjense, al diseñar la conducta, empiezo a hacerla más agradable. Siempre decimos lo mismo con hacer tu rutina de mañana y en ese momento tomarte un mate o tomarte un café si te gusta tomar eso, ¿no? Hacerlo en un lugar que sea lindo, prenderte una velita que tenga olor si te gusta que haya un aroma rico en el momento. Todo lo que ayude a que sea más placentera la conducta nos va a ayudar a que el hábito se construya. Sobre eso, algo que también es importante ver o tener presente es que también yo tengo una recompensa muy fuerte en lo que me digo internamente cuando la conducta sucede. Esto que decía Santi recién de los microfestejos, de ese momento donde levanto los brazos en el aire y digo, ¡ah, qué bien esto que acabo de hacer! Sirve porque internamente lo que estoy haciendo es reforzarle al cerebro el mensaje de qué bueno lo que acabamos de hacer.
Si me lo digo mentalmente, eso también sucede. Si yo cuando me retiro de este ejemplo que decíamos recién, estoy cansado, salgo de la situación y cuando salgo tengo un pequeño momento donde digo, qué bien, cómo estoy creciendo, qué bueno cómo estoy madurando esto, qué increíble, esto antes no lo hubiese hecho. Ese diálogo interno para el cerebro es muy importante porque de repente toma nota, dice, esto está muy bien, lo vamos a tratar de repetir. Y como dijimos recién, algo que también podemos poner es recompensas que vayan después. Me retiro y me voy a mi café favorito a tomarme un rico café con un scone que me encanta. Y bueno, fíjense cómo con todo esto que estamos hablando, de repente hasta es muy probable que yo aproveche el momento de me tengo que ir, no voy a reaccionar y me voy tranquilo a tener un momento de tranquilidad. Y ahí, fíjense cómo estoy de a poco reconstruyendo o desarmando un viejo comportamiento y al hacer esto de hacerlo más fácil, meterle recompensas, que las recompensas sean de muchos tipos, que la conducta sea agradable, de repente la probabilidad de que eso suceda empieza a aumentar. La mayor parte de los sistemas de hábitos terminan acá, pero hemos encontrado que sumarle un par de... Porque generalmente es lo que te van a decir, no, el hábito, conducta, recompensa. Bien, y está buenísimo y es súper importante. Pero hay un par de consideraciones extras que pueden ayudar mucho a que aumente las probabilidades de que vos mantengas tus hábitos. La primera es trabajar sobre el entorno social y asegurarte de que eso se alinee con tus objetivos. Algo que sucede es que nosotros simplificamos, y cuando digo nosotros, todos los autores que hablamos de hábitos, simplificamos la cuestión de la recompensa y simplificamos la cuestión del disparador. Sin embargo, el contexto juega un rol súper grande en que nosotros, de hecho, nuestro cerebro no identifica como un solo elemento, identifica cómo se siente, el olor, el espacio, la hora, a la hora de generar estos disparadores puntualmente para el hábito. Entonces, siempre queremos asegurarnos de que nuestro contexto nos esté ayudando y estar atento a el entorno que tenemos a nuestro alrededor en términos de las personas y cómo van a reaccionar, chequear que estamos de acuerdo, de que hay una colaboración ahí, y también en términos de nuestro entorno virtual que tiene que ver con aplicaciones, nuestro celular, etcétera, y cosas que estén involucradas. También es súper importante escribir una declaración de intención, y esto parece una pavada, pero tiene un efecto bastante grande, ¿no? Y escribir una declaración de intención es básicamente escribir cada vez que suceda tanto, voy a hacer tanto y me voy a recompensar con tal otra cosa. Bien, hacerlo funciona muy bien y de hecho también funciona muy bien, y lo vamos a hablar a continuación, practicar mentalmente el hábito, pero no me voy a meter en eso ahora. Bien, y ahí, entonces, como para seguir avanzando, Santi, sobre estos extra que podemos poner, yo tengo listo, identificado el hábito, lo escribí, lo puse en palabras como dijo Santi recién. ¿Qué es lo que nosotros encontramos trabajando con personas? Que casi siempre hay algo que nosotros lo llamamos el proceso de setup o de seteo o de configuración del hábito. En general, lo que nos pasa a las personas es que, bueno, voy a empezar a salir a andar en bici y voy a escuchar el podcast. Y el primer día que voy a hacer, digo, la bici está lejos, no está donde iba a estar originalmente. Está desinflada. O salgo y claro, está desinflada. O de repente salgo a la mañana y digo, no sé en realidad para qué lado voy a ir con la bici por la cantidad de tráfico. Y un montón de cosas que no hacen tanto a la conducta en sí, pero sí hacen a setear, configurar la base para que esa conducta sea posible. ¿No? De repente digo, a la mañana voy a tener este ritual con la velita. El primer día lo quiero hacer, pero no tengo las velitas porque no las compré. Entonces, antes de empezar oficialmente, por decirlo de alguna manera, a desarrollar el hábito, lo que nosotros les recomendamos es un día separarse más tiempo, no el tiempo que la conducta va a tomar, para como ensayar, piénsenlo así, es el ensayo del hábito. Voy a probar a hacer esto una vez, no pensando en que ya es la normalidad, sino un día que tengo más tiempo, que tengo un poco de aire, en general un fin de semana es bueno para esto, y voy a probar ir a agarrar la bici, llevarla, voy a detectar, la rueda está desinflada, voy a resolver eso, voy a anotar las cosas que tengo que comprar, voy a leer sobre cómo se hace algo, si es que todavía no lo hice hasta ahora. Voy a setear todo lo que haga falta para que el día que tengo que hacer el hábito, yo llegue y esté todo dado y no me encuentre con obstáculos en ese momento. Si yo hago eso, cuando llegue el día, de repente voy a poder empezar a trabajar con el ritmo normal de crear el hábito. Porque ahí ya empiezo, pueden trabajar con control de hábitos. Si no tienen un control de hábitos, les vamos a dejar un enlace a ese tema en las notas de este episodio en superhábitos.com/518.
ya tengo todo configurado, entiendo cuál es el hábito y simplemente me pongo a realizar la conducta y al final de ese bloque tengo cumplido, incumplido. Si cumplí, vamos bien. Si incumplí, tengo ese espacio para preguntarme por qué incumplí, que podría ser distinto a la próxima. Dos puntos clave, Mati, de esto que acabas de decir. Uno es estar súper atento a los obstáculos. Bien, siempre queremos antes chequear qué cosas pueden salir mal con el hábito. No, si voy el otro día, justo ayer de hecho, estaba en una sesión con una persona que se quería separar tiempo para estudiar y me decía, lo que pasa es que no encuentro tiempo. Y bueno, probablemente eso tenías que haberlo pensado antes, porque estás poniendo el hábito a mitad de la tarde, que probablemente es un momento en el cual tenés exigencias de trabajo, quizás de tu familia. Entonces, antes de empezar con el hábito, pensarlo, aumenta las probabilidades de que lo hagamos. Solamente lo que quiero decir recién es, hay algunos estudios sobre que apoyan la noción de que repasar mentalmente, hacer mentalmente un hábito antes de ejecutarlo realmente, aumenta mucho las probabilidades de que lo mantengamos en el tiempo. Entonces, punto a favor de lo que les decíamos recién. Y un tercer punto que es importante sumar es, siempre que empezamos con el hábito, una buena forma de pensar es esta regla de los 2 minutos que es tan famosa. Y es básicamente pensar, ¿cómo puedo hacer este hábito que no tome más de 2 minutos? Por ejemplo, vamos a lo más típico. Si quiero empezar a correr, bueno, ¿cómo puedo empezar a correr con 2 minutos? Y empezar con 2 minutos y empezar a incrementarlo de ahí en adelante. Hay un libro que nos gusta mucho, que Mati lo ha mencionado bastante, que es El Camino del Kaizen, que habla de cómo a nuestro cerebro le resulta muy difícil realizar cambios muy bruscos de un momento al otro. En términos de evolutivos, ¿no? Que es algo que fue bastante constante a lo largo de este episodio, a nuestro cerebro no le gusta mucho. Entonces, empezar de a poco e ir aumentando el hábito tiene sentido. Lo cual nos lleva a que empezamos el hábito, como decía Mati, empezamos a traquear el cumplimiento del hábito. Fundamental. Una vez que tenemos el hábito consolidado, que eso generalmente en los estudios se toma como un 85% más de cumplimiento. Hay otros estudios que lo que toman es eso más vos ponerte del 1 al 10, qué tan cómodo te resulta, y si pones varios días, 9 o 10, generalmente como que se dice que está consolidado. A mí me gusta mucho más seguirlo por porcentaje de cumplimiento. Después de una cantidad de días, de 14 días en adelante ya estamos bastante sólidos. 14 días o más y buen cumplimiento, hablan de que el hábito está relativamente bien. Lo que vamos a hacer es tomar, bueno, ¿qué sigue? Podemos ir por expandir el hábito, que tiene sentido. Supongamos que quieres empezar a hacer duchas frías, puedes empezar diciendo voy a empezar con 30 segundos y puedes decir, bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a mover 1 minuto, después 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, etc. O puede ser pensar, bueno, ¿cuál es el hábito que puedo hacer a continuación? Porque de repente esta área de mi vida ahora está mejor, simplemente quiero moverme a otra área que quizás con esta nueva situación resulta más urgente. Y ahí, como para cerrar, Santi, es importante entender que diferentes hábitos para diferentes personas van a tener grados diferentes de dificultad, ¿sí? Todo esto de si un hábito se desarrolla en 14 días, en 21 o en 60, es en realidad una discusión bastante banal, porque el tiempo que nos va a tomar incorporar un hábito es completamente variable de acuerdo a nuestra situación personal. Santi lo mencionó hace un rato, pero qué tanta experiencia yo tenga desarrollando hábitos, qué tanta facilidad tenga hasta ahora para aprender cosas nuevas, ¿no? Qué tanto conozca de un área, ¿no? Si lo que quiero es si yo siempre entreno y quiero hacer un pequeño cambio extra sobre eso que ya hice siempre, probablemente sea más fácil que si quiero empezar a desarrollar algo que hasta ahora nunca me propuse cambiar. Entonces, como dijo Santi, entramos a este proceso de control. Entremos con calma. Siempre nuestra sugerencia es entrar con calma. Nosotros les tendemos a proponer marcar un hábito por mes como espacio de referencia, porque en promedio vamos a quedar ahí. Digo promedio porque nos pasará con algunos hábitos que en menos tiempo entraron y funcionaron perfecto. Nos pasará con otros que de repente nos tomen varios meses y está bien, ¿sí? De hecho, la semana que viene vamos a hablar de levantarse temprano y vamos a volver a tocar este tema de cuánto me toma, por ejemplo, llegar a despertarme temprano. Va a ser personal y va a depender de situaciones personales. Entonces, el entrar con esta tranquilidad de sigo el paso a paso, pero después me enfoco más en mantener el ritmo de hacer, analizar si no cumplí, por qué no cumplí, aprender de eso y de ahí ir haciendo ajustes en la conducta y las recompensas, sostener el desarrollo del hábito hasta llegar a ese momento. Si fue en 15 días, genial. Si nos tomó 60, lo vale, porque hay una razón por la cual este es el hábito que elegimos desarrollar primero. Hemos mencionado muchas veces un artículo que se llama How are Habits Formed? Modeling a Habit Formation in the Real World, de Lally, 2010,
que básicamente es un experimento sobre la formación de un hábito en particular, y lo que encontró es que la formación del mismo hábito de tomar a las personas entre 18 y 254 días. Entonces, básicamente el mensaje es: no son 21 días, va a tomar tiempo y hay que tomar en cuenta todas estas cosas que dice Mati. Naturalmente les dimos hoy muchas herramientas que aumentan la probabilidad de que se incorpore el hábito y también la velocidad. Bien. Ahora, Mati, hemos cerrado hasta acá. Creo que no me puedo ir sin decir que si les gustó este episodio, pueden ir a youtube.com/superhábitos o a superhábitos.com/YouTube. Pueden dejarnos ahí un comentario de qué les gustó, qué no. También pueden contarnos si quieren mejorar un área de su vida, qué hábitos les recomendamos. Tenemos un listado de hábitos de vuelta muy extenso que compartir con ustedes. Gracias, Mati, por este rato. Gracias a vos, Santi. Un poco la guía, el paso a paso que estuvimos siguiendo, lo vamos a tener ordenadito también en un PDF y lo vamos a compartir probablemente este jueves por mail a las personas que estén en la lista. Así que si alguien no está y lo quiere recibir, nos puede escribir para que lo sumemos. Superhábitos.com/kit también para sumarse a la lista de mail, que es lo que acaba de decir Mati. Por lo pronto, cerramos este episodio por aquí y nos vamos a estar escuchando nuevamente en el episodio 519, donde vamos a estar hablando sobre un hábito muy importante: cómo levantarse temprano. Bien, vamos a hablar de cómo levantarse temprano en el episodio 519. Los vemos ahí. Chau, chau.